Eso es un dolor agudo, sin embargo, no es un abdomen agudo. ¿Qué sería un abdomen agudo? Apendicitis. ¿Qué más? Hemoperitoneo, por distintas causas, correcto. Una colelitiasis, no. Una colecistitis, sí. No necesariamente inflamación, porque hay inflamaciones, una colitis, una inflamación del colon y no es un abdomen agudo. ¿Pero qué agudo, po? Ya dijeron, po, colelitiasis, colecistitis, perdón. ¿La citis abdomen agudo? No. Peritonitis, pancreatitis. Muy bien, está bien, por ahí va. Entonces, en el plan deberemos identificar ciertas características y aquí, chiquillos, en el abdomen agudo es súper importante identificar los signos clínicos propios de cada cosa. Reitero, una de las cosas que más se ve en los servicios de urgencia es el dolor abdominal. Sin embargo, usted tiene que clasificar entre 20 dolores abdominales que van a llegar en una hora, a cuál pasa y a quién no pasa. Cuál clasifica como 2, cuál clasifica como 3, cuál clasifica como 4. Entonces, la clínica del usuario es súper importante en los 2 minutos de triage que usted tiene. Tenemos a Marta de 52 años hipertensa, acude por la tarde del sapo con dolor súbito intenso en el flanco derecho. ¿Dónde está el flanco derecho, enfermera? ¿Qué hay en el flanco derecho? La vesícula. No, la vesícula, ¿dónde está? Ah, no, más arriba. Ya, hay colon, perfecto. ¿Hay algo más por ahí? Una porción del páncreas. ¿Qué más? Flanco derecho. El apéndice. Apéndice, ¿dónde está el apéndice? No. Ya, no diré nada. No tiene fiebre, no tiene vómitos, tiene deposiciones positivas, poquitas, y tiene expulsión de gases positiva. Otra clínica, otra clínica acompañante. Días previos tomó ibuprofeno y etericoxil porque tenía una gonalgia, un dolor de rodilla. La pasamos, ¿cómo clasificaría con esa información? 3 o 4. 3. Ok. Sin embargo, está hipertensa, 193,88, frecuencia cardíaca de 88, normotérmica y saturando bien ambiental. Tiene el abdomen voluminoso, blando y depresible. Eso es bueno, un check. ¿Ya? Dolor en flanco derecho con defensa, con Murphy dudoso. ¿Cuál era el Murphy? ¿Ya? ¿Y cómo era el dolor? ¿Cómo se generaba el signo? ¿Pero qué había que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Presionar y soltar. Respirar profundamente y apretar. Porque sin respiración profunda no aumenta la presión abdominal. Ojo. La sangre está normal, se toma una revestida de orina y están entre un cólico renal y un cólico biliar. Ahí está, en ese momento. Le pasaron metamizol, Viadil y la dejaron ahí para que se le pase el dolor. Pero, al ratito, la usuaria tuvo mala respuesta analgésica y se hipotensó. Por el metamizol. De 198 a 90 con 68. No, ni una posibilidad. Taquicárdica en 110 y la trasladaron al hospital porque cacharon que había algo raro. ¿Sí? Y le tomaron una radiografía de abdomen y dieron neumoperitoneo. ¿Qué es el neumoperitoneo? ¿Aire dónde? Perfecto. Muy bien. Y el escáner arrojó una ruptura del duodeno. Le hicieron una laparotomía exploratoria y le encontraron peritonitis purulenta, donde además había cebolla y arroz en el peritoneo. ¿Es posible? Sí. Claramente sí. Por una perforación postpilórica. Entonces se ha diagnosticado un abdomen agudo. ¿Cómo podríamos definir entonces abdomen agudo? No, siempre es ruptura. Sigamos. Abdomen agudo no es lo mismo que dolor agudo. ¿El abdomen agudo trae dolor agudo? Por supuesto que sí, pero no todos los dolores abdominales son abdómenes agudos, ¿ok? Y va a depender de la clínica que tenga el usuario, de los antecedentes que tenga el usuario, y que el inicio normalmente tiende a ser súbito o agudo, porque hay algunos abdómenes agudos que se demoran un par de días en demostrar su máximo sintomatología, digamos. Por ejemplo, la apendicitis. ¿Alguien sabe cómo se presenta la apendicitis? No necesariamente.
Y también depende de la edad. También. ¿Cómo parte el dolor de la apendicitis? Es un dolor periumbilical, asociado probablemente a náusea y vómito. ¿Qué sospecha usted? Dolor de guata. Con las horas, ese dolor migra a fosa ilíaca derecha cuando el apéndice está en ese lugar. ¿Sí? Por lo tanto, hay mucha gente que va a la urgencia con apendicitis las primeras horas, toman hasta escáner y no tiene nada. Y vuelven al día siguiente en malas condiciones y enojado porque yo vine ayer y me dijeron que no tenía nada y ahora tengo una apendicitis, como no se dieron cuenta, porque la apendicitis no se nota al principio. Aunque le hagan el signo de Bloomberg. Es que no hay Bloomberg positivo. ¿Me entiendes? Porque evoluciona. Entonces, insisto, si bien puede no ser súbito, este dolor sigue siendo agudo porque es una evolución de pocas horas. ¿Se entiende? Podría tener una repercusión sistémica. Es importante un diagnóstico precoz porque corre riesgo la vida del usuario, ¿cierto? Y lo otro que no siempre es de resolución quirúrgica. Nosotros siempre creemos que el abdomen agudo se operan todo. Y la verdad es que no. Por ejemplo, una isquemia mesentérica. Es un abdomen agudo y no se opera. Usted ocupa trombolítico. Una PBE, en general no, porque son asépticas. Son limpias, no es un abdomen agudo propiamente tal. De hecho, el tratamiento es antibiótico, hospitalización, el paciente en general anda bien, no tiene dolor, como raro. ¿Ya? El problema es que el manejo de este abdomen agudo, que está definido como un conjunto de signos y síntomas, ¿cierto?, asociado a lo abdominal, que si no se trata rápidamente puede ir evolucionando a cuadros mucho más severos como la sepsis, como la necrosis, como el shock, como la perforación o la falla multiorgánica derecha. Es importante. Los dolores de guata son súper peligrosos. Yo cuando hablaba con los chiquillos, los médicos de la urgencia les daban terror los dolores de guata. Terror, porque había dolores de guata que hasta las neumonias duelen en el abdomen, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ¿es uno de los motivos de consulta más frecuentes? Sí. Más de 10-15% de las consultas son por dolor abdominal. Y de ese mundo de dolor abdominal tenemos infinitas posibilidades. Porque como bien dijo, ¿cierto, el compañero? Tenemos muchos órganos, entonces puede ser cualquier cosa. Y dentro de todas estas abdómenes agudos, el más frecuente tenemos la apendicitis, que es de resolución quirúrgica la mayoría de las veces. Hoy en día tenemos apendicitis que no requieren cirugía. ¿Entiendes? Son poquitas, pero puede ser. Sobre todo cuando hablemos de apendicitis vamos a profundizar eso. Y otro problema que tenemos es que cada vez tenemos población más envejecida y eso hace que tengan mayores complicaciones, porque mientras más mayores las personas, más difícil es su tratamiento. No sé si vieron ayer las noticias que decía que para el 2100 Chile iba a tener la mitad de la población. ¿Alguien la vio? Sí. Por la tasa de natalidad del 0,9% que tenemos. Sí. Y la población que vamos a tener va a ser toda adulta mayor. Bueno, yo voy a estar muerta en esa época, así que lo mismo, pero... Pobre de los nietos de mis nietos. ¿No? Ya. Y aquí tenemos dos tipos de clasificaciones. Según etiología, o sea, según causa, y según tipo de resolución. Ya vimos que tenemos dos tipos de resoluciones, que uno es la médica y la otra es la quirúrgica. La médica muchas veces requiere al usuario hospitalizado, no siempre en servicios críticos, sino más bien en servicios básicos, seguramente los que ustedes han ido viendo en sus pasantías, ¿cierto? Donde tenemos pacientes, por ejemplo, pacientes con cetoacidosis diabética que produce dolor abdominal, no sé si sabían eso. Alteraciones o perforaciones pequeñitas de divertículos que se manejan solo con antibióticos, ¿cierto? Infartos, hablando de los infartos que duran el abdomen. Entonces, son otras patologías que no necesariamente tienen que ver con el abdomen, o que efectivamente tienen que ver con el abdomen, pero requieren solo resolución médica. Por ejemplo, una obstrucción intestinal puede requerir solo resolución médica. Y acá tenemos, según la etiología, dolores que se generan en abdomen, no en otros lugares. Dolores que se generan en otros lugares y se irradia el abdomen, y ahí tenemos el ejemplo de la apendicitis, o el cólico biliar, que vimos, ¿cierto?, que era un dolor que dolía la guatita, pero no es el problema abdominal, ni intraperitoneal, de hecho. Y en esta usuaria, el ejemplo que tenemos, esta usuaria tiene un abdomen agudo de tipo químico. ¿Por qué? Porque se le va el arroz. Que se está vaciando hacia el peritoneo. Jugo gástrico.
Ya, gracias. ¿Cierto? El ácido clorhídrico, estamos ya llegando a duodeno, no sé si tengo ya contenido biliar, pero básicamente eso, con ese pH, con ese contenido, está migrando al peritoneo. Entonces sería química en este caso, además de la presencia de cebolla y todos los otros cachureos que hay. Las lesiones vasculares, que ya se las comenté también, y lesiones de pared abdominal, hernias, distensión, acuchillamiento, bala, todo lo que usted pueda mencionar. ¿Sí? Vamos a tener también los dolores extraabdominales y los dolores sistémicos, y aquí tenemos las causas más bien metabólicas, como la cetosis diabética. De hecho, el motivo de consulta de los niños que debutan con diabetes tipo 1 es dolor abdominal, vómitos. O sea, cuando uno los ve secos como papa, les toman el muy bueno. Y vamos a tener los tres tipos de dolores, ¿cierto? Que es el dolor visceral, que eso es cuando duele el órgano propiamente tal. Ustedes saben que los órganos duelen, ¿cierto? ¿Cuál es el único órgano que no duele? No, el hígado. Es que están pegados, el pulmón probablemente no duele, pero sí duelen las pleuras. Entonces se consideran parte, si tiene una neumonía le duele. ¿Me entiendes? Duele el pulmón, pero sí está inervado alrededor. El dolor parietal, que se asocia más bien al peritoneo, y el dolor referido, que es cuando el dolor, ¿cierto?, duele otro lugar donde no es el órgano propiamente tal. Estas son las diapos, ¿se dan cuenta que no se puede enterar? Y aquí tenemos un signo propio del abdomen agudo, que es la irritación peritoneal. O sea, cuando el peritoneo se inflama, va a generar una cadena de síntomas. Mientras más avanzado el síntoma, más severo es el problema del usuario. El primero va a ser que se irrita, va a tener una inflamación, y vamos a tener dolores según un estímulo. Por ejemplo, Murphy. Si usted aprieta aquí, le duele la vesícula y se irrita el peritoneo. Efectivamente. Porque tiene que ver no necesariamente con dónde le duele el órgano propiamente tal, sino que algo que se está moviendo desde otro lado. ¿Ya? Y hay pacientes que no sienten dolor, o tienen menor tolerancia, o sienten menos dolor como los diabéticos. Entonces es más difícil de pillar. ¿Ya? Y después, cuando esto evoluciona, vamos a empezar a tener una contracción refleja abdominal. O sea, cuando usted trata de apretar la guatita, es como que su guatita hiciera un abdominal y le devolviera los dedos para afuera. Eso se llama signo de rebote, que no es lo mismo que el abdomen en tabla. Porque usted logra comprimir, pero sus manos, ¿cierto? No es que el paciente lo haga voluntariamente, sino que involuntariamente, ¿cierto? Los músculos lo tiran para afuera. Y el abdomen en tabla va a ser la última etapa cuando usted ya no logra comprimir el abdomen. Está rígido. Cuando toque el abdomen en tabla no se lo olvida nunca. Y aquí tenemos algunos signos clínicos propios de irritación peritoneal, donde está el signo de Murphy, que ya lo vimos. El signo de Bloomberg, ¿le suena? Sí. ¿Cuál es? Signo para apendicitis. Apendicitis. ¿Ya? Y aquí está descrito. Signo de Bloomberg, fosa ilíaca derecha, compresión rápida y soltar bruscamente, y eso es lo que duele. El soltarlo, no el comprimirlo. ¿Ok? Bloomberg. Aquí está. ¿Ya? Y aquí tenemos otros signos de apendicitis aguda. ¿Ya? Tenemos el signo de McBurney, el de Rosling, el del psoas y el del obturador. Y estos también hablan de irritación peritoneal. Por ejemplo, el signo de McBurney está justo al otro lado del signo de Bloomberg, donde usted comprime el lado izquierdo del usuario y le duele el lado derecho. ¿Por qué? Porque está apretando el peritoneo. Y el peritoneo está inflamado y aprieta el lado de la pelvis. Y así pasa con todos los otros signos. Por ejemplo, el signo donde usted le pide al usuario que levante la pierna del lado derecho, le pide que no, usted lo va a bajar y que no baje la pierna, como que la mantenga rígida arriba. Y eso genera un abdominal y eso duele la puerta. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces son distintos signos que muestran donde si usted toca el peritoneo en otro lado, digamos, el dolor va a generarse donde está el problema. Porque este es un gran órgano, ¿cierto? Y se va moviendo este dolor. Entonces, desde el triage, ¿qué signos serían importantes preguntar siempre? Dolor. Ya, fiebre. ¿Pero qué cosa del dolor? Fiebre. Aparte de leer. Alicia. Porque si yo le digo, uy, ¿sabe qué? Me duele aquí hasta acá. ¿Qué tengo? Puede ser una vesícula. Vesícula. Yo le digo, me duele todo esto. Eso es Pancreatitis. Ah, ¿se dan cuenta, no? Por eso es tan importante Alicia.
porque las características del dolor me va a determinar el probable diagnóstico. Si bien nosotros no diagnosticamos como enfermeros, necesitamos entender hacia dónde va para ver el criterio de gravedad que le voy a otorgar a ese usuario. ¿Se entiende? Además de su hemodinamia, ¿cierto? Y todas las otras cosas que nos puede contar. Al examen físico, evaluar el examen abdominal completo. Palpación, percusión, etc. Y laboratorio. ¿Qué de laboratorio usted le tomaría un abdomen agudo? Hemograma PCR. Amilasa y pasa. Ya, si sospecho pancreatitis, agregamos amilasa lipasa. Sí, perfil hepático. Ya, perfil hepático. ¿Qué más? Sí, gracias, perfil bioquímico. Electrolito. Crea, boom, ya. Orina, directamente. Orina, muy bien. Y además, no va a estar de manera inmediata, pero podríamos hacer un examen de deposición. Si hay alteración en las deposiciones, hay algunos exámenes, hay film array de deposiciones hoy en Es día. carísimo. Sangre oculta en deposiciones, por ejemplo, efectivamente, ese no se toma en urgencia, en general se manda Al laboratorio. a laboratorio ambulatorio, pero efectivamente es un examen que nos puede orientar a una hemorragia digestiva. ¿Ya? Excelente. Y estos usuarios se van de imágenes, todos. Todas las guatas raras se van de imágenes. Porque necesitamos saber dónde está el problema. Pero no siempre nos va a servir todas las imágenes. Para la vesícula, ¿qué imagen tomábamos? Eco. Eco. Eco normal, no doble. Eco nomás, una ecografía. ¿Sí? Y, por ejemplo, para una apendicitis, ¿en un adulto? En un adulto, O resonancia magnética. nadie ve el apéndice en los pacientes adultos. Son todos ciegos. En Chile le toman escalera todo. En Estados Unidos toman eco. Pues no sé por qué los radiólogos serán más secos, no tengo. Pero acá nadie ve, ay, no se ve, el tejido más generalizado, correlacionar con clínica. Eso dice. ¿Ya? Entonces, ¿qué examen es ese? Que mide leucocito, anemia y transfusión de glóbulos rojos o plaqueta. ¿Qué examen mide eso, pues? No la tienen esta. Por eso no la tienen, para que no la midan. Y un poquito para decir que se trata de un ¿Qué examen es ese que me va a medir eso que estoy viendo ahí? Gracias. hemograma. ¿Qué examen ve función renal, glicemia, función hepática? Gracias. Ahí está el perfil bioquímico. La PCR no va aquí, sí, ¿ah? Sí, eso es. La PCR no es del perfil y la función renal solo el boom. Ahí está lo que incluye. ¿Ya? Ok. ¿Qué examen me regula la vía intrínseca y extrínseca de coagulación? Ok. Después, ¿quién me mide la alteración del ritmo por alteración electrolítica? Plasmático. Y grupo IRH que para ver transfusión y alteraciones electrolíticas asociadas a gases. Importante, no se angustien, la mayoría de los pacientes de urgencia no requieren gases arteriales. ¿Por qué? Falta una diapositiva. Falta un cosito para que salga y le sacan la foto. Porque los pacientes con abdomen agudo no requieren gases arteriales. Porque no está comprometido con las vías respiratorias. ¿Sí? No hay alteración del intercambio gaseoso. Solo quiero ver bicarbonato y pH. Y ese es igual en vena y arteria. ¿Ok? Y ahí están las imágenes probables. Ahora sí pueden sacar la foto, yo me corro. Por ejemplo, aquí dice, podemos tomar un escáner, un angiotac de abdomen, por ejemplo, una isquemia mesentérica o una disección aórtica. Requieren otro tipo de imagenología. ¿Están listos? ¿Puedo avanzar? Y esto es Es fundamental. que lo tienen que poner en Aunque le juren y le rejuren que no, usted toma test de embarazo. ¿Sí? Turno de noche, jueves, 4 de la mañana, 15 años, abdomen agudo. Se fue a escáner. Llaman del escáner, guapa. Ese era su abdomen agudo.
Pero la guagua de 15 semanas se irradia. Sí, radio. O sea, previamente siempre hay que hacer eso antes. Eso. Doctor, es que yo soy virgen. Nadie es virgen en una urgencia. ¿Claro? Ni siquiera las personas mayores, por favor. Bueno, y depende de qué tan mayores. Hasta Peri 50 se toman igual test de embarazo, aunque no lo crean. ¿Ya? Igual. Mire, yo trabajé en la Cato. Tiene que tomarlo igual. ¿Ya? Ahí hablamos de apendicitis, entonces la ubicación más frecuente es la fosa ilíaca derecha. Sin embargo, hay pacientes que tienen apéndices ectópicos y que no lo sabemos hasta la imagen, por eso es importante la imagen. ¿Ya? Es la urgencia quirúrgica más frecuente, se da igual en hombres y en mujeres, y lo importante es que la mayoría de los casos de apendicitis en general se resuelven súper bien. El 90% creo que son quirúrgicos. Sin embargo, cuando se llega de forma muy precoz, la apendicitis tiene una evolución. Está con su primera fase, que es fase inflamatoria, después que avanzará una fase más bien isquémica, después una fase necrótica y después una fase gangrenosa. La fase gangrenosa es cuando se perfora y pasa a peritonitis. Si llegamos en fase inflamatoria, podría tratarse solo con antibióticos. El problema es que la fase inflamatoria no la detectamos porque les acabo de decir que no aparecen las imágenes. Entonces, en algunos pacientes podría darse solo con antibióticos y antiinflamatorios y no es necesario operar. Muy poquita la tasa. ¿Ya? Y la principal causa, y eso es porque se da en gente entre 20 y 40 años, es que se genera por por hiperplasia de folículos linfoides del mismo apéndice. O sea, se agrandan los folículos linfoides y eso obstruye. ¿Ok? Y recuerden que el intestino tiene bacterias que tienen que liberar gases y cosas, y entonces como no pasa eso, se obstruye, se inflama y pasa lo que tiene que pasar. Y por eso en gente grande, porque tiene que haber una hiperplasia. Y los niños pequeños, o los menores de 20 años, lo más frecuente es que se generen apendicolitos. ¿Qué son los apendicolitos? Son como la deposición, pero así como pelotitas chiquititas de deposición, que en vez de seguir subiendo por el colon, terminan desplazándose hacia el apéndice, y eso lo obstruye y lo inflama. Son las dos causas más frecuentes en adultos y niños. Y aquí está la patogenia, no se los voy a leer, ¿cierto? Tiene que ver cómo se presenta, pero sí es importante entender aquí el rol del hemograma. Una apendicitis normal, o sea, no perforada, digamos, va a tener leucocitos entre 12.000, 13.000, bastante decente. Una perforada va a tener 17.000, 18.000. Entonces puede que no tenga una imagen, pero sí tenga un hemograma que me dice que está con hasta acá. Infectado, probablemente séptico. Entonces no tenemos que llegar a eso. ¿Ya? Cole aguda. ¿Cuándo pasaba la cole aguda? Entonces no lo voy a repasar. Se ve harto mal así ahora. ¿Qué era la cole aguda? Ya, el conducto biliar se obstruye. Puede obstruirse el conducto cístico o puede generarse dentro de la vesícula. ¿Se acuerdan cuando quedaban estos como que producían necrosis en la zona? Perfecto. ¿Cuál es el problema del cálculo vesicular? No de la colecistitis, sino del cálculo vesicular que podía migrar, ¿o no? ¿Cómo se llamaba aquí? Coledocolitiasis, y cuando se agravaba, colangitis. ¿Y si esto migra hasta acá? Excelente. Hicimos un buen trabajo ese mes pasado. Diga. Ya, pero estamos hablando de la vesícula. La ureterolitiasis no puede ser cálculo renal. Ureter. Ah, pídelo. ¿Ya? Y estos usuarios, la cole aguda, si viene un cuadro, este siempre se resuelve quirúrgicamente, no el médico. No sirve ni el agüita de no sé qué, ni ninguna de esas cosas que leen en internet. Esa hay que operarla. Pero igual tengo un lapso de tiempo antes que se complique, que tiende a ser entre 6 y 12 horas. Entonces, la apendicitis espera, la colecistitis puede esperar. Ahora, espera con suero, en régimen cero, con antibióticos, con todo lo que hicimos en la urgencia, digamos, ¿sí? Pero puede esperar un rato. Porque hay otras urgencias que vamos a ver ahora que no pueden esperar. ¿Ok?
Ahora, si se perforó, usted entenderá que no puede esperar. ¿Ya? Aquí están los signos clínicos de la fisiopatología, que se las voy a mencionar. Y el signo del Murphy, que ya lo comentamos como un signo clave. Y aquí están las posibles complicaciones de la vesícula. ¿Hacia dónde va si no la trato a tiempo? Podría ser una perforación. Y si se perfora la vesícula, ¿qué empieza a salir para afuera? Imagínense esa bilis pH 12 en el peritoneo. ¿Ya? Peritonitis biliar, que es lo que les estaba comentando, el empiema vesicular, o sea que básicamente hago una infección como en el lugar muy severa, absceso perivesicular e incluso absceso hepático. Es raro. Y aquí tenemos, ¿cierto?, la migración de cálculos que pueden obstruir el conducto cístico o puede generarse dentro de la vesícula. Diagnósticos de Tokio, esto revíselo usted. ¿Dudas de la colegua? Muy rápido porque esto ya lo vimos. Si alguien necesita que vaya más lento, me levanta la mano y me dice, por favor. ¿Por qué se generaba la pancreatitis, enfermeros? ¿Cuál era la causa? No las causas, sino la fisiopatología de la pancreatitis. ¿Qué es? ¿La bilis? Se tapaba el conducto. Ya se tapaba el conducto. La más principal causa es que se tapa el conducto. ¿Y qué pasaba ahí? Antes que todo eso. ¿Pero qué pasa en el páncreas? ¿Por qué se genera una pancreatitis? Se inflama porque no puede circular, no puede... Ya, pero no es que se inflame. ¿Se acuerdan que hablamos de autodigestión? Sí. Eso era, profesora. Todo este jugo pancreático que usted menciona, que va al sistema digestivo a degradar alimentos, no puede pasar, ¿sí o no? Y se devolvía activado al páncreas. Entonces, en vez de degradar la comida, degrada el páncreas. ¿Cuáles eran los exámenes que uno podía determinar pancreatitis? Amilasa y lipasa. Uno un valor 100 y algo, el otro 200 y algo, y las pancreatitis puede haber 3.000, 4.000, hasta 12.000. ¿Ok? Y aquí tenemos, ¿cierto? La principal causa es la obstrucción del ducto, que ya lo comentamos, asociada a la presencia de cálculos, que activa las enzimas, que va a alterar las células acinares, que son las palabras que usamos el año pasado, ¿ya? Por si acaso. Y aquí está, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuál era el signo, los signos clínicos de pancreatitis aguda severa? Turner y Cullen, excelente. Y esas son pancreatitis hemorrágicas, ¿cierto? Donde vamos a tener ya una alteración hemodinámica severa del paciente. ¿Y cómo se trata esta cuestión en la urgencia? O sea, le punta analgesia y antibiótico. Analgesia, antibiótico, pero más que eso, Régimen cero no puede comer. obvio, no puede comer. No puede comer nada. Hay que hidratarlo. ¿Se acuerdan que eran de los que más agua les pasábamos? Sueros, no para que no bote nada, porque este paciente se deshidrata severamente, porque además se asocia mucho a hiperemesis. ¿Hoy quiero contar que eran los que más vomitaban en la vida? Ojalá le toque a alguien para el 18 en su sapo. Ver, porque de verdad que va a haber muchas. Bueno, les cuento que para el 18 van a hacer turnos de sapo. Que encima son 3 días después de semana. 18, 19 y 20. ¿Qué? ¿Por qué ¿Qué son feriado? ¿Cuál es el horario de eso? Pero no es feriado. Toqué una fibra. Ya. Dato importante. Los turnos de sapo son los fines de semana. Y feriados. Porque el sapo funciona fines de semana y feriados. O después de las 5 de la tarde y hasta las 5 de la tarde está en clase. Entonces, a ustedes les va a tocar turno de sapo fin de semana y feriados. 6 turnos. De 12 horas. De 9 a 9. O sea, 3 fines de semana. Más o menos. El otro se mete. Por eso les digo que puede que le toque el 18. Pero este paciente igual hay que prepararlo para la colágeno, para la ecografía. Muy bien, lo dijo bien. A ver, ya. ¿Cerramos lo del sapo? ¿Ya todos entendieron? Ya, respira. Se van a pasar fantásticos. Y ojalá les topen los sapos más lejanos, son más
antes, porque más cosas más. Bueno, estoy hablando de la experiencia de los años anteriores. Donde mejor lo pasan y más cosas hacen son los sapos más pirujas. En los lugares más recónditos de la faz de la tierra. Ahí se abren de todo. Ahí venden todo. Bueno, sigo. Sigo. Aquí tengo los criterios de gravedad, que yo no se los voy a repasar. Esto ya lo vimos, los criterios de Rans, los criterios de Baltasar, etcétera, etcétera. Aquí quería llegar, porque este es nuevo. Es el embarazo ectópico. Ojo que es ectópico complicado. ¿Qué es el embarazo ectópico? Y no, claro que no se anida justamente del útero. Anida. Gracias. Implanta en otro lugar que no sea el útero. Normalmente las trompas de falopio. ¿Cierto? ¿Cuál es el problema del embarazo ectópico? Primero, el test de embarazo sale positivo. Entonces, normalmente, no sé, hay una mujer feliz porque está embarazada. Y por eso es tan importante controlarse de forma precoz. Porque el embarazo ectópico detectado antes que se complique, no hay ningún problema. Se saca esa cosita que hay ahí y la mujer queda sin problema. Pero cuando este embarazo no se detecta ectópico rápidamente, imagínense esta boba creciendo en la trompa de falopio. Semana 4, semana 6, semana 8, semana 12. ¿Qué le va a pasar a la trompa de falopio? Se rompe. ¿Y quién sigue la trompa de falopio atrás? Es la arteria uterina. Entonces no se rompe la trompa de falopio, se rompe la arteria uterina. ¿De qué se muere esa mujer? En nada, hablando de horas, porque se rompió una arteria. Y no es que usted la pueda comprimir, digamos. No, se saca. Una vez que se saca de la implantación ya no hay viabilidad. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante. Bueno, en Chile en general nos pasa poco porque tenemos un súper buen control prenatal. La mayoría de las veces, las mujeres, la idea es que se controlen antes de las 8 semanas. Porque la semana 8 ya empieza esto a crecer y a hacer esta como tensión en la trompa uterina. ¿Se entiende? ¿Y cómo me doy cuenta yo que es? Porque usted va a tocar la guata y va a sentir un abdomen en tabla. ¿Cómo sé que tiene la paciente? Primero, si antecedentes de embarazo. Por eso el test de embarazo es tan importante. Si sabe que está embarazada, vamos a sospechar inmediatamente un ectópico roto. No pensamos en nada más antes. ¿Ok? Si no sabe que está embarazada, es más difícil. ¿Sí o no? ¿Cómo sé lo que tiene? Vamos a ver algunas cosas como presencia de hemoperitoneo en el ecofast. ¿Qué es eso? La ecografía que se hace al pie de la cama del paciente. Va a haber sangre. Mucha sangre. Y empieza a abultarse el abdomen por la cantidad de sangre que está perdiendo el usuario. Y en este caso va a estar hipotensa. Va a estar pálida, va a estar mal perfundida. ¿Entienden por qué o no? Y el dolor, chiquillos, es como el cólico renal. Yo creo que no hay ningún dolor abdominal que yo haya visto más doloroso que el ectópico roto. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que la mujer que sabe que está embarazada, usted sabe lo que implica para ella esto, ¿cierto? Y estas pacientes, si no van a pabellón ya, así, ahora, en 5 minutos, se va a morir. ¿Me entiendes? Porque la hemorragia la va a matar. Y en este caso, se hace una resección de la trompa de falopio para poder disecar esa arteria. Por eso disminuye la capacidad de fertilización de esa mujer. O sea, estuvo a punto de morir, perdió la guagua y más encima queda con disminución de la fertilidad. Claramente, cuando se vaya en algún momento, hay que llamar a la terapia. ¿Sí? ¿Cómo la manejarían? ¿Durante o post? En urgencia estamos hablando. Dolor. ¿Qué le va a pasar? ¿Cómo que tramador? ¿Ve que no vino la clase anterior? ¿Qué le vamos a pasar? Perfecto. Ok, ¿qué más va a hacer? Volemizar. ¿Cuánto suena?
1000 para adentro, Ringer. ¿Qué más? Exámenes. Urgente. ¿Qué examen es urgente? Hemograma. Más urgente. Grupo RH. Grupo IRH. Una Porque otra- lo negativo es escaso. No es como en las películas, tráeme. No, eso no pasa en la vida real. ¿Sí? Una poliórica. Entonces, lo más rápido posible, una prueba cruzada, ¿cierto? Rápida, para poder empezar la transfusión, porque es lo que necesita esta paciente. ¿Ok? Aquí está la clínica, pero solo el 45% de los casos. Entonces, está el problema, no es tan evidente. Y esto, insisto, no pasa mucho, pero cuando pasa, chiquillos, el terror de la urgencia. De verdad que todos corremos. Sangrado transvaginal, más anexial dolorosa y amenorrea. ¿Cuál es el problema de la amenorrea? Que hoy en día las mujeres, la mayoría están en amenorrea. Ya sea por uso de métodos anticonceptivos, ya sea por obesidad mórbida, ¿cierto? Porque las personas mientras más obesas son, menor menstruación tiene asociada a la mayor cantidad de testosterona. ¿Me entiendes? Entonces es muy difícil de encontrar. Muy difícil. Y yo creo, no sé, yo creo que la mitad de las mujeres fallece. No, porque no la ve la urgencia. ¿En la urgencia? Sí, no llegan a la mate. No después, pues. Nosotros la recibimos por recuperación. Por eso, pues no ven a las que fallecen. Porque mueren en la urgencia. Es que pasan directo. Todavía no, la primera persona. Mueren harto. Lo bueno es que en Chile es poco, insisto. Es súper poco. Y finalmente la peritonitis, que tiene que ver con la inflamación del peritoneo por cualquiera de las otras causas que ya vimos, ¿cierto? Y el manejo de todos estos pacientes va a ser siempre el mismo, porque es un dolor abdominal desde el A, B, C, D, E, que es asegurar vía aérea, ¿cierto? Estos pacientes no están traumatizados, así que no piensen en el collar cervical, a no ser que tenga una penetrante abdominal, por ejemplo, un accidente de tránsito o lo que sea. En la B, ¿cierto? La mayoría de estos pacientes no requieren oxígeno, ¿ok? A no ser que estén choqueados. Son pacientes que debiesen estar respirando bien. Sin embargo, aquí ya todo se empieza a caer. En circulación vamos a tener pacientes taquicárdicos, hipotensos o tremendamente hipertensos, con alteraciones de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Con alteraciones de la perfusión. Y es donde nosotros debiésemos, aquí dice una intervención cada 15 minutos en el abdomen agudo, digamos. ¿La qué? No, porque son las hemorragias exsanguinantes, externas, que usted debe ocupar su tiempo en, por ejemplo, ponerle una compactación, cuando uno empieza a meter gasitas, por ejemplo, ocupa su tiempo en eso. ¿Ya? ¿Levanto la mano? ¿No? Después el APTI, ojo en la C, porque aquí dice diuresis. ¿Por qué hablamos la diuresis está en la C? Porque asegura perfusión. Acuérdense, si hay ausencia de diuresis, tengo mala perfusión. ¿Se acuerdan de eso, no? Y las manifestaciones clínicas de la peritonitis es un síndrome inflamatorio de respuesta sistémica. O sea, hay fiebre, hay taquicardia, va a haber alteración de la presión dependiendo de la causa que esté generando la peritonitis, ¿cierto? Y aquí tenemos, esto es súper importante. La peritonitis tiene ausencia de ruidos hidroaéreos. Claramente el intestino no está moviéndose, no está perfundiéndose de forma adecuada por la inflamación del peritoneo. Después tenemos el síndrome de rebote, que es lo que yo le comentaba, que usted apretaba y el abdomen lo devolvía para afuera. Y si avanzamos, vamos a tener la rigidez o el abdomen estable. ¿Se entiende? ¿Sí? Puede haber distensión o no, y el problema es que estos usuarios, insisto, si no se tratan rápido, tienen un shock. La isquemia mesentérica, que no está aquí, que tampoco es muy frecuente, el problema de la isquemia, ¿qué es el mesentérico? Son los ganglios que son como la parte ganglionar que en el fondo cubre. ¿A quién irriga el mesentérico? A todo el sistema digestivo. Si se le obstruye el mesenterio, se me puede producir una isquemia en todo el sistema digestivo. ¿Me cachan o no? Entonces es súper, súper complejo. Y evoluciona una falla multiorgánica. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre abdomen agudo ahora y dolor abdominal? ¿Sí? Aquí está lo que hacemos en el box de atención, ¿cierto? Ya lo mencionamos, la evaluación clínica. Importante los signos que acompañan, diarrea, vómito, etcétera, para poder tratarlos también. Vías venosas, ¿cuándo le va a poner un abdomen agudo? Aquí sí ponemos. ¿Ya?
Toma de exámenes, monitorización de diuresis. Todos los pacientes con abdomen agudo no comen ni toman nada. Ningún dolor de guata, quédese con eso. A no ser que esté rehidratándose solo con una deshidratación. Nada. Nadie come porque puede ir a pabellón. Nadie come porque no sé qué va a generar esa comida en ese abdomen. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Me pasé 7 minutos. Ya, chicos, la próxima semana entonces partimos con paciente pediátrico. Falta uno. Ah, no le dije. Ah, la base de A ver, ¿estás loca?